gracias por la nutrida asistencia, gracias y felicidades a la mesa directiva por su reciente elección, felicidades por la reciente elección y gracias por la invitación. Vamos a platicar un poco sobre cuestiones quirúrgicas de apnea del sueño, ronquido, problemas respiratorios del dormir, el enfoque que deberíamos seguir. Y este es un tema bien controversial, nos podemos meter en miles de broncas y decir muchas cosas y seguir hablando y hablando y hablando y hablando y no llegar a una conclusión real. Lo que me gustaría mostrarles es los por qué sí, los por qué no de algunas de las cosas que están más de moda en el medio del otorrino. Estamos teniendo un boom desde hace algunos años en cuanto a los trastornos respiratorios del sueño dentro de nuestro medio. Es en México la especialidad que más comprometida está con problemas respiratorios del sueño, lo cual me da mucho gusto. Hace algunos años estábamos buscando la creación de un colegio interdisciplinario de medicina del sueño para poder certificar a los médicos mexicanos que nos dedicamos a esto, y de lo que más era gente de todo el país que nos dedicamos a sueño, y lo que más había era otorrinos justamente de todo el país, más que neumólogos, más que psiquiatras, más que neurólogos, más que otras especialidades de otorrinos. Somos los que estamos más metidos. Esto tiene ventajas y tiene desventajas. Hablando específicamente de trastornos respiratorios de sueño, recordemos, ahí es donde se origina el problema respiratorio de sueño, es en la vía aérea superior. ¿De quién es el campo? De nosotros, efectivamente. Sí, pero entonces nosotros nos convertimos en operadores, nos convertimos en changuitos que entrenan sus manos para poder operar cualquier cosa que nos llegue, y empezamos a tener complicaciones y muy malos resultados, porque no aprendemos sueño. Entonces es bien importante empezar a entender que esto es bien complejo, y vamos a tratar de ver los porqués nos está ocurriendo esto, y es a nivel mundial, no nada más a nivel de México. Tuve la fortuna de que me invitaran como profesor al Congreso Mundial de AIFOS hace unos cuantos meses en París, y está pasando lo mismo en todo el mundo. Las discusiones que nos aventamos aquí en México, nos las aventamos también en congresos, en foros internacionales. Entonces algo que está pasando y es parte del crecimiento de nuestra especialidad como otorrinos y de nuestra especialidad como somnólogos y la conjunción de ambas. Pues bueno, trabajamos tanto el doctor Humberto Medina como un servidor en el Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño, IMIS, que la sede central, digamos, está en la Ciudad de México, pero hay una sucursal en Guadalajara y una sucursal en Panamá. Tenemos gente formada con nosotros que está trabajando en la ciudad de Panamá con el auspicio del Instituto Mexicano de Medicina Integral de Sueño, y pretendemos seguir creciendo. El objetivo de nuestra institución es no nada más atención clínica, sino seguir haciendo lo mismo que hacíamos en la clínica del sueño de la UNAM, esto es enseñanza, la creación de recursos humanos y la generación de conocimientos. Seguimos haciendo investigación, y el objetivo es seguir publicando como publicábamos en la clínica del sueño de la UNAM. Algo bien sencillo y que es parte de la base de lo que vamos a seguir platicando durante la siguiente hora: el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Se basa su diagnóstico, y ese es un punto bien importante, su diagnóstico está basado en el índice de apnea hipopnea, o sea, en cuántas apneas e hipopneas tengo por hora de sueño. Y estoy hablando de adultos, en niños se lo vieron con la doctora Iris Rentería, es totalmente diferente, hay muchos criterios que son distintos. Vamos a hablar de adultos básicamente. Si tenemos entre 0 y 5 apneas o hipopneas por hora, se considera normal. Si tenemos entre 5 y 15 apneas por hora, hablamos de apnea leve. Si tenemos entre 15 y 30, hablamos de apnea moderada. Si tenemos más de 30 eventos por hora, hablamos de apnea severa. Y decía el doctor Medina hace rato que su récord es de 148, me parece. Hola. Hasta acá soy yo. Su récord es de 148, yo no entro por el estilo. Pues 50, alguna cosa así. ¿Se escucha así? No. Entonces chequemos por qué no está funcionando esta cosa. El mío debe estar por el estilo también, 150, una cosa así. La cantidad de apneas que podemos encontrar en un paciente es brutal, y de repente decimos 30 apneas por hora es muchísimo, 100 sin problemas, y la cantidad de pacientes con 100 apneas por hora que tenemos es brutal. Y ese es un punto bien importante porque las consecuencias están ahí presentes: consecuencias cardiovasculares, metabólicas, cognitivas. El doctor Medina nos habló de las dos primeras primordialmente, de toda la cuestión cardiovascular, de toda la cuestión metabólica, pero cognitivo, y ese es tal vez uno de los puntos más importantes por cual la gente va con nosotros a consulta. La gente va porque se está quedando dormida, la gente va porque no está aprendiendo en la escuela, porque lo van a correr su trabajo porque se quedó dormido
lugares donde no debería, porque ya tuvo un accidente, ya chocó, porque ya atropelló a alguien, y es bien frecuente. En Estados Unidos, la segunda causa más frecuente de accidentes automovilísticos, solo después del alcoholismo, son los trastornos de sueño. Hay un video que hizo el doctor Nelson Powell y el doctor Robert Riley de la Universidad de Stanford, otorrinos ambos, junto con General Motors y con CBC, es una cadena de televisión de Estados Unidos, en donde hacen una serie de experimentos, pero dentro de todo esto entrevistan a un policía que va viendo cómo la gente va en dos carriles, va zigzagueando, y lo que el policía dice es, lo detecto con alcohol, le quito las llaves, pero si me dice que está cansado, no tengo nada que hacer, sigue siendo un riesgo para sí mismo, sigue siendo un riesgo para la gente que está alrededor. Entonces, las consecuencias que nos puede traer la apnea del sueño, como la principal causa de somnolencia diurna en el mundo, en nuestro país en particular, puede llegar a ser mortal si lo vemos desde el punto de vista, y puede llegar a convertirlo en un problema de salud pública serio. Quisiera preguntar, ¿cuántos de ustedes trabajan en problemas respiratorios de sueño? Levanten la mano. Ok, gracias. Pregunta también, sin compromiso, ¿cuál es el mejor tratamiento para los problemas respiratorios de sueño? Pongo apnea, pero para problemas respiratorios de sueño, ronquido, apnea leve, moderada, severa, no importa. ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Presión aérea positiva, cirugía, combinados o ninguno de estos? Digan sin miedo. Combinados. Combinados fue como el clamor general. Y vamos a empezar a platicar sobre todo esto. El tratamiento de elección es la presión positiva. Cuando hablamos y eso no nos gusta porque somos cirujanos, y como cirujanos vemos que el tratamiento, lo decía Iris hace un rato también, si nosotros intentamos cirugía y nos tenemos que ir después a presión positiva, caray, fracasó mi tratamiento. No, el problema es que, como se dice, probablemente se ha combinado. Sin embargo, si nos vamos a la literatura y lo vemos desde un punto de vista general, el tratamiento de elección para los problemas respiratorios de sueño es presión aérea positiva. Ojo, no digo CPAP o BiPAP específicamente, o AutoPAP, dispositivos generadores de presión aérea positiva, porque no todo es CPAP. Y no es que uno sea mejor que el otro, tienen indicaciones diferentes. Me acuerdo hace unos 13, 14 años, cuando empezábamos en el boom de trastornos respiratorios de sueño en México, que esa la indicación, el BiPAP es para que sea más cómodo, no es cierto. El BiPAP tiene indicaciones muy precisas, indicaciones médicas, no de comodidad. Si quiero pensar en comodidad, probablemente una mejor alternativa sea el automático, incluso más que el BiPAP. Puede ser que sea más cómodo, pero tampoco necesariamente es su indicación. El estándar de oro en general se acepta que son los 3, dependiendo de cuál sea la indicación de cada uno de los pacientes. ¿Es el estándar de oro? Sí. Tiene un alto índice de efectividad, altísimo, el más alto de lo que podemos encontrar. Hace unos años, en 2009, me invitaron a dar un curso de esto en Colombia, en Bogotá, y había un otorrino que iba regresando de hacer su estancia de sueño en Brasil. Y en una mesa redonda comenté esto, que el tratamiento de elección es CPAP, y él dijo que no, que es la faringoplastía lateral. Y necio. Y entonces yo le decía, ¿entiendes lo que es un estándar de oro? ¿Entiendes qué significa eso? Es lo que nos brinda la posibilidad más alta de éxito, sea el diagnóstico, sea el tratamiento, no importa, es a lo que aspiran los demás tratamientos. Y él decía, no, la faringoplastía lateral es igual o mejor que el CPAP. No hay manera de que esto suceda. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahorita. Esta es la mejor elección, pero el problema es que no siempre se tolera. Gran problema. Entonces, funciona en todos los pacientes a los que lo toleran, les funciona bien, sin duda, es lo mejor. No tengo lugar a dudas al respecto. El problema es que, dependiendo de la estadística que leamos, el índice de adherencia es bien alto. Hay gente que lo tolera muy bien, hay gente que no tolera. Tengo pacientes que llevan 15, 18 años utilizando presión positiva sin problemas y no lo sueltan por ningún motivo. Niños incluidos, bueno, no tienen 15 años, pero niños que llevan un año utilizando presión positiva sin problema alguno, pero hay adultos que no toleran un mes, o hay adultos que pueden llevar 3 meses, pero siempre lo usan medianoche. Entonces, gran problema, lo utilizan todas las noches, sí, pero a las 3 de la mañana se lo quitan y ni siquiera se dan cuenta en qué momento se lo quitaron, despiertan y nada más medianoche pudieron utilizar su presión positiva, entonces ya no sirvió el 100%. ¿Qué es mejor? Bueno, sí, que lo utiliza aunque sea un ratito, sí, pero no está funcionando al 100%, tiene una adherencia que es mucho más baja, insisto, varía dependiendo de cuál sea la serie que estemos leyendo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Dónde está nuestro problema? Hace también algunos años fui a dar un curso en Perú
y eran 3 días. El primer día me puse a hablar sobre indicaciones y nada de técnicas quirúrgicas, y al final del día alguien se me acercó y me dijo: no hagas eso, no te van a volver a invitar si no hablas de los tipos de cirugía que haces. Los tipos de cirugía no son tan importantes, lo vamos a ver más adelante. No esperemos hablar, hay que hacer esta cirugía, eso vamos a ver. ¿Por qué tenemos que concientizar bien las cirugías que estamos haciendo? Y no es nada del otro mundo, todos los otorrinos tenemos las herramientas para hacer cualquier cirugía del sueño. El problema es que nos están viendo cosas bien raras, caray, en los cursos de sueño en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Nos estamos olvidando de que es una enfermedad crónica con consecuencias y con múltiples etiologías, o con múltiples factores etiológicos, no etiologías, con múltiples factores predisponentes etiológicos. Se nos olvida que esto va a estar ahí el resto de la vida del paciente y que hay que darle seguimiento como lo que es, como una enfermedad crónica. No es de que ya lo operé y adiós, no lo vuelvo a ver en la vida. Lo veníamos platicando cuando veníamos del aeropuerto hacia acá. El caso de un paciente que operamos hace unos años, que le fue espectacularmente bien, como un año y medio, y de repente nos enteramos que le estaba yendo mal, médico y esposo de médico. Nos enteramos por ahí que le estaba yendo muy mal y nunca fue a consultar con nosotros. Cuando lo encontramos de repente en una fila para documentar en el aeropuerto, resulta que había subido de peso dramáticamente, y esa era la causa por la cual la cirugía no estaba funcionando. Sí, pero él no lo entendió. De unos años para acá nosotros somos muy insistentes en eso: no me suba de peso, porque es un factor importantísimo para decidir quién se va a cirugía y quién no, o quién le va a ir bien y quién no en la cirugía. Y si se nos olvida que tenemos que dar el seguimiento y estar vigilando, ojo, no suba de peso, ojo, no haga esto, no haga aquello, ir llevando el seguimiento, lo más probable es que sus pacientes les digan finalmente que el resultado fue malo. Nos basamos solo en el índice de apnea y hipopnea, gran problema, y gran problema sobre todo para los no otorrinos, porque ese es su único criterio, y eso está en todas, no en todas, pero la mayor parte de los artículos que podemos encontrar. Nos van a decir: un índice de apnea y hipopnea de tanto a tanto le toca avance mandibular, y un índice de tanto a tanto le va a tocar cirugía, y si el índice es de tanto para arriba le toca CPAP. No es cierto, ese no es el principal factor, es un factor indispensable. Si necesitamos la polisonografía, es el estándar de oro, a pesar de que hay algunas publicaciones por ahí que quieren echar para abajo ese estándar de oro. La polisonografía es indispensable para poder lograr a esos pacientes. Es como piensen en operar una espaperectomía sin una audiometría, la misma cosa. O meterse a operar unos senos para hacerles una tomografía. No hay manera, no podemos aventarnos a hacer eso, por más que hagamos cuestionarios, por más que tengamos experiencia en otras cosas. No, necesitamos una polisonografía a fuerza, o una poligrafía, aunque sea, si tenemos la experiencia para decidir quién sería buen candidato para una poligrafía. Está perfecto con un estudio ambulatorio en casa con menos canales, pero si tenemos la oportunidad de una polisonografía completa, eso siempre será lo ideal. Pero ahí viene el problema: si nos basamos exclusivamente en la polisonografía, se nos está olvidando el origen, el sitio de origen del problema, que es la vía aérea superior. ¿Cómo podemos operar una vía aérea superior si no la tratamos, si no la revisamos siquiera? No hay manera. Y entonces, ahí viene otra vez el detallito. Si es nada más roncador primario, tiene una leve, le ponemos un avance mandibular, una guarda que tracciona hacia adelante la mandíbula, y con esto jala los genioglossos y por tanto abre el espacio detrás de la lengua. Suena interesante, sí. Para ronquido primario quizás sí, pero ¿y si está roncando con su nariz? ¿De qué me sirve colocarle un avance mandibular? No tiene ningún sentido. Y también hemos visto por ahí gente que dice: si tiene nada más ronquido, entonces es cirugía de tabique y de cornetes. Para que lo opere la nariz si su problema está en la garganta. Entonces tenemos que evaluar la vía aérea. Punto importante. Si nos basamos exclusivamente en el índice de apnea y hipopnea, lo más probable es que estemos teniendo fallas. Es muy probable que estemos cometiendo muchos errores al momento que estamos tratando, ojo, no operando, tratando a estos pacientes. Y después nos dividimos en dos grandes grupos: los que creemos que nada más todo es CPAP y los que creemos que todo es cirugía. Son dos grandes grupos. Esto evidentemente las especialidades que no tienen mucha experiencia, que no tienen experiencia en la vía aérea superior, neumólogos, neurólogos, psiquiatras, todo es CPAP y todo lo quieren resolver con CPAP. Y entonces vamos con los otorrinos, todo es cirugía.
y todo lo que debemos resolver con cirugía. Y entonces entra esta pregunta que afortunadamente cada vez la escucho menos: ¿cuál es la mejor cirugía para apnea de sueño? La respuesta es la primera vez que me la preguntaron y sigue siendo ninguna. No existe ninguna mejor cirugía que otras, cada paciente es diferente y bueno, hace un momento Iris estaba diciendo, ese es un traje a la medida, cada paciente es distinto, se le tiene que hacer en el tratamiento un traje a la medida y hacer que a ese paciente en particular se le aborden todos los puntos en donde se esté cerrando su vía aérea. No estamos evaluando adecuadamente la anatomía de nuestros pacientes, y eso es un punto que está haciendo que tengamos una gran cantidad de fallas, de poco éxito del tratamiento y de complicaciones. Necesitamos valorar bien la anatomía, necesitamos tener nuestro índice de mecomnea y las otras variables que nos está dando la polisomnografía. Si tenemos toda la información, aumentamos la posibilidad de éxito en nuestra cirugía. Entonces, ¿qué pasa cuando todo ese papo? Llega el paciente y nos dice: es que el doctor me vendió esta máscara. El doctor me vendió esta máscara, nariz y boca, mascarilla facial, no importa. Pero el paciente nos dice: el doctor me vendió esta máscara, no le dan seguimiento. Ojo, si voy a recetar un CEPAP, necesito saber, y lo decía, no me acuerdo si Humberto o Ceci hace un rato, tenemos que saber qué le voy a apretar a los botoncitos. O Iris creo que lo comentaba. Necesito saber qué le voy a apretar a los botoncitos. No es nada que ahí está su receta por el CEPAP y que el técnico se la adapte a ver cómo. Porque ese paciente eventualmente va a regresar conmigo y me va a decir: tengo fuga. ¿Y saben qué, doctor? Se me está secando el ojo porque el aire se está saliendo por ahí y no lo aguanto y me lo quito. Ah, ok, ¿por qué? Vamos a buscarle. ¿Sabe qué, doctor? Bajé de peso y siento que me estoy ahogando. La mascarilla ya es mucha presión y me ahoga durante la noche, me la tengo que quitar. Ok, tengo que saber dónde le aprieto los botoncitos para poder bajar la presión y saber más o menos cuánto le tengo que bajar en muchísimas cosas, diferentes cosas que vamos a estar investigando. Pero no puedo simplemente decir: aquí está su receta y nos vemos cuando le dé sinusitis. Tenemos que dar un seguimiento, porque decíamos, esta es una enfermedad crónica y tenemos que seguirla como tal, como una enfermedad crónica. El hecho de tener una falta de seguimiento, de que no le expliquemos al paciente, nada más le vendemos la mascarilla, no le explicamos para qué es lo que va a pasar si no la usa, no le explicamos nada más las consecuencias, no le damos seguimiento, nos va a llevar a una falta de tolerancia, lo que hicimos un ratito, y esa falta de tolerancia nos lleva a una falta de adherencia, a una falta de apego, y el paciente la deja. Y el paciente la usa 3 meses, la bota y no la vuelve a usar jamás en la vida. ¿Y por qué fue esto? Falta de conocimiento de la anatomía y de la fisiopatología. Es importantísimo que entendamos los qués y los porqués de lo que está sucediendo en la medicina respiratoria del sueño. ¿Y qué pasa cuando pensamos que todo es cirugía? Nos convertimos en el barbero de la Edad Media. Nos convertimos en el barbero medieval, que era barbero y era dentista y era cirujano y era todo al mismo tiempo. Nos convertimos en gente que está cortando cosas al sin ton ni son, y entonces vemos en los artículos que la cirugía no sirve. Y lo vamos a encontrar, sobre todo si vemos artículos de chest, vemos artículos de tórax, de cualquier revista de neurología, de psiquiatría, incluso de medicina del sueño, sleep and breathing, dicen que la cirugía no sirve. Claro, porque subo mal el valor del paciente, no es que la cirugía no sirve. Si está bien indicada la cirugía, y esto no es para cirugía del sueño, en cualquier área quirúrgica o en cualquier área de la medicina, si mi tratamiento está bien indicado, la posibilidad de éxito es alta. Sí, pero si mi tratamiento de entrada está mal indicado, lo más probable es que no me funcione, o que no sirva, o que tenga complicaciones, ya lo decíamos un rato. Y que la otra cosa que nos dicen frecuentemente, que fui a que me operaran, pero el doctor nada más me quería sacar dinero, me vio el signo de pesos en la frente. Bien frecuente que escuchemos esto en los pacientes que ya fueron con algún otorrino. La frase que siempre escucho en estos pacientes es: el otorrino me dijo que tenía el paladar caído y que tenía que operármelo en ese momento. ¿Y cómo lo estudió? No, nada más me dijo que me metiera quirófano, me operó, pero sigo igual. Por supuesto, ese paciente nunca estuvo evaluado, y si ese paciente no está evaluado, le va a ir mal, vamos a tener malos resultados. Malos resultados a largo y a corto plazo. Y la presencia de complicaciones, ¿cuáles? Depende de qué cirugía. La cirugía, si yo les pregunto ¿cuál es la cirugía para ronquido y apnea del sueño?, ¿cuál sería su respuesta? Depende, alguien protegió depende, y esa respuesta me dio mucho gusto. El problema es que la respuesta típica a esto es uropalatofalingoplastia. No es cierto.
óvulo, palato, faringoplastía es una herramienta, es una de muchas herramientas, pero no es el tratamiento. Actualmente, ayer estaba viendo en PubMed algunos artículos que decían, debemos prohibir la óvulo, palato, faringoplastía. No, es una herramienta, no es el tratamiento, es que hay alternativas menos invasivas. Entre menos invasiva es la cirugía, mayor probabilidad de que haya recaídas. Eso es algo que tenemos perfectamente claro. Es que yo lo hago con láser, bueno, no se adelantan. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Ahí el punto es que también, al igual que los que se dedican exclusivamente a recetar CEPAPs, les está faltando conocimiento de anatomía y de fisiopatología, de las dos cosas, anatomía y fisiopatología, qué es y por qué es y dónde. Vamos a ver uno de los ejemplos. Si alguien tiene el libro del doctor Lugos, del doctor Rodolfo Lugo, de tratamiento de ronquido y apnea del sueño, de problemas respiratorios de sueño, en el capítulo de sala de evaluación van a encontrar esquemas parecidos a esto. Yo escribí ese capítulo. Vamos a imaginar que esta es una vía aérea. Ahí está nuestra vía aérea, en un corte axial, y tengo obstrucciones. Bueno, aquí parece que son las amígdalas, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser la lengua, puede ser el paladar, puede ser las amígdalas, puede ser lo que ustedes quieran, no importa. El punto es que el área blanca es por donde tengo que respirar, pero tendría que ser todo esto porque tengo aquí algo que le está estorbando. ¿Qué pasa si yo quito eso? Abro mi vía aérea. Y entonces tengo otra vez todo esto para que mi paciente respire. Pero ¿qué pasa si no veo un sitio claro de obstrucción? ¿Qué pasa si no tiene amígdalas? Ya se afectaron en la infancia. Y el paladar, ¿no? Discretamente bajo. La úvula ni siquiera está larga. La lengua, tenemos un Manapati 1, le hacemos maniobras, le hacemos endoscopía, lo que ustedes quieran, y no encuentro sitios claros de obstrucción. Lo más probable es que teniendo colapso. Mi vía aérea, que tendría que ser hasta acá afuera, se está cerrando y me da una vía aérea pequeñita. El espacio se reduce, pero no porque algo le está obstruyendo, sino por colapso de las paredes. ¿Qué opero ahí? Y estos son los pacientes a los que les hacen óvulo, palato, faringoplastía, o les meten láser, o les hacen radiofrecuencia, o les ponen los hilos rusos que están tan de moda de unos 3 años para acá. Los mismos que se utilizan para la cirugía facial, se están utilizando los hilos barbados en el paladar, cosa que me parece terrible, pero bueno, ahorita platicaremos por qué. Pero ¿de qué sirve que lo opere todo? O la nariz, el septum, los cornetes, lo que ustedes quieran. ¿De qué sirve que lo opere si mi vía aérea se está cerrando de todos modos? No sirve de nada. Y si ese paciente tiene apnea leve en el índice de apnea hipoapnea, es leve. La literatura dice que la indicación ahí es cirugía. Ajá, pero está colapsando. ¿Cirugía de dónde? Porque es un punto bien interesante. En la literatura de especialidades no quirúrgicas, dicen que el tratamiento es cirugía, pero nunca dicen que es cirugía. Claro, porque no existe ninguna cirugía específica para esto, tiene que individualizarse. Si mi paciente se está colapsando, si no los sitios claros de obstrucción, olvídense de la cirugía. No importa si es ronquido primario, apnea leve, moderada o severa. Así como tenemos unos casos maravillosos de éxito en apnea severa con cirugía, tenemos fracasos en pacientes con apnea leve, que teóricamente el tratamiento podría ser quirúrgico. Y esa es otra vez lo que sucede cuando no estamos hablando de la vía aérea y únicamente nos quedamos con el índice de apnea hipoapnea. Entonces, este concepto está plasmado en el libro del doctor Rodolfo Lugo. Hay que distinguir si mi paciente está obstruido o si mi paciente está colapsado. Si mi paciente está obstruido, es de entrada candidato para cirugía. ¿De qué? Depende de lo que se está obstruyendo. Si mi paciente se está colapsando, no lo opere. Les va a ir mal. Más resultado y mayor posibilidad de complicaciones. Ese es el éxito. La raíz del éxito está ahí. Valoración de la vía aérea. Valoración del paciente integralmente, ¿no? Finalmente, se dan cuenta que el nombre de nuestro instituto es Medicina Integral de Sueño. Tenemos que valorar de manera integral porque el sueño abarca todos los órganos y sistemas. No es nada más una garganta o nada más una nariz. Es todos los órganos y sistemas. Y por eso nuestro curso de alta especialidad, nuestro grupo de curso de subespecialidad se llama justamente así, Medicina Integral de Sueño. Hay que ver todo desde todos los puntos de vista, porque si no nos vamos a quedar cortos y vamos a empezar a cometer errores por sesgo hacia nuestras especialidades. Dentro de los alumnos del curso de alta especialidad, lo que más tuvimos fueron otorrinos, pero también tuvimos neurólogos, médicos familiares, médicos internistas, tuvimos de diferentes especialidades y todos llevaban el mismo curso y
neurólogos también entraban a cirugía y veían las indicaciones, porque esa es la idea, no quedarse nada más con lo de mi especialidad, entonces no sirve de nada que esté haciendo medicina de sueño. El punto es valoración de la vía aérea completita, de toda la vía superior, desde las válvulas hasta el epiglotis. Todo ahí se puede estar cerrando y provocando que tenga apnea de sueño. Aquí hay un punto bien importante. Si nosotros valoramos la vía aérea desde el paladar hacia arriba, vaya, nasofaringe y cavidad nasal como tal, recuerden, hay un esqueleto de hueso y cartílago que impide el colapso. ¿Puede haber obstrucción? Sí, por supuesto, corrientes grandes, septum, pólipos, en fin, lo que ustedes quieran. Puede estar obstruido, pero no se puede colapsar. No hay manera de que se colapse ahí arriba. Y una vez que pasamos la glotis, tenemos el cricoides, viene de los anillos de cartílago de la tráquea, que le dan un esqueleto firme de cartílago a la tráquea, tampoco se colapsa. El colapso ocurre únicamente aquí. Por eso no roncamos despiertos. Ahí está abierto únicamente por músculos, ustedes recuerdan. Cuando estoy despierto los músculos están tensos. En el momento en que me quedo dormido hay relajación muscular. Y por eso se cierran. Y por eso cuando me tomo unas copas ronco más, porque hay una mayor relajación muscular. Concepto bien importante, relajación muscular en esta zona. Vamos a ver más adelante por qué. Hay que tomar en cuenta que esa zona está relajando, porque es una cuestión enteramente muscular lo que mantiene abierta mi faringe. Y el simple hecho de que me duerma hace que los músculos se relajen y por eso se empieza a cerrar un poco, y por eso, insisto, no roncamos despiertos. Esta zona de aquí, que está abierta únicamente por músculos, desde hace un rato, me tomo unas copas o pastillas para dormir, hablaban hace rato del clorazepam o de alguna benzodiazepina, pastillas para dormir, relajantes musculares, algunos anticonvulsivos, una cantidad tremenda de medicamentos que juegan con el sistema nervioso central, que son relajantes del sistema nervioso central, tienen potencial de provocar relajación muscular en esta zona y entonces nos aumentan el cierre de la vía aérea. ¿Qué le operó ahí? Nada que operar, ahí el punto es que se está relajando. Esta es la zona en la que tenemos que centrarnos, independientemente de lo que veamos hacia arriba, en la cavidad nasal, hacia abajo. Alguien me decía, bueno, y si hay un tumor en la tráquea, entonces el paciente se va a estar ahogando, pero no en las noches, se va a estar ahogando todo el tiempo. La tráquea va a estar bloqueada ahí todo el tiempo, sí, día y noche. El mayor problema de la apnea de sueño se encuentra aquí, en oro e hipofaringe. Y si no la valoramos adecuadamente, lo más probable es que estemos metiendo a operar pacientes a los cuales no les va a ir bien. Vamos a imaginar que hacemos un corte igual del cuello, un corte axial, lo vemos hacia arriba, y entonces acá es adelante, es una vértebra, pretende ser una vértebra, acá es arriba, aquí es atrás y a los lados. Este es mi garganta, bueno, mi cuello más bien, y esta es mi vía aérea. ¿Qué pasa si a este paciente empieza a subir de peso, empieza a engordar? Particularmente en los hombres, la grasa se nos va a la panza chelera y a la papada, entonces empieza a hacer el cuello ancho. Y entonces sí, efectivamente, esta grasa empieza a empujar la piel hacia afuera y se empieza a hacer un cuello cada vez más ancho, pero al mismo tiempo esta zona que está abierta únicamente por músculos y que es por lo tanto fácilmente colapsable, se empieza a cerrar y ya no tiene su forma elíptica típica, sino que se empieza a hacer una forma circular o incluso se empieza a hacer una elipse, pero al revés, no horizontal, sino una elipse vertical, porque empieza a haber un cierre de las paredes laterales. Por eso los pacientes que suben de peso, y se hablaba hace un rato, empiezan a roncar más y empiezan a tener más apnea. Y entre más suben de peso, mayor es la apnea. Si buscamos en la literatura al respecto, vamos a encontrar datos bien ambiguos. Y vamos a ver artículos que dicen que es cierto y artículos que dicen que no hay correlación alguna. Hace algunos años tuvimos a un grupo de cirugía bariátrica que nos estuvo enviando a sus pacientes como parte de su evaluación preoperatoria para hacer las polissonografías, hombres y mujeres con índices de masa corporal de 40, 42, 45, obesidades mórbidas. Y lo que encontramos, y fue enteramente un hallazgo porque no lo estábamos buscando, es que en los hombres el índice de masa corporal correlaciona perfectamente bien con el índice de apnea. Y entre mayor es el grado de obesidad, mayor es también el grado de apnea que tienen. En las mujeres no. Y tenemos pacientes con índice de masa corporal de 45 que apenas eran roncadoras, tenían apnea leve o incluso ni siquiera tenían apnea. ¿Por qué? La grasa se distribuye diferente en las mujeres, no se les da tanto al cuello, por lo tanto no tienen este cierre faríngeo que sí tenemos los hombres. Por eso es mucho más fácil que los hombres
la correlación sea enteramente directa. Sube mi índice de apnea hipopnea, mi índice de masa corporal, sube también mi índice de apnea hipopnea. Van muy de la mano. Entonces tenemos que hacer una valoración integral, y aquí es el meollo del asunto. Pero cuando hablamos de valoración de la vía aérea, originalmente los otorrinos viejitos de la vieja escuela que andamos por acá, pensamos en revisar su nariz con un rinoscopio, y pensamos en hacer quizás una rinoscopia posterior, una laringoscopia directa, o simplemente meter el lavatelenguas y revisar. Eso es lo que inicialmente tenemos que hacer. Sí, sigue siendo. Tenemos que hacer una valoración de la vía aérea, de la que hacemos todos los días. Es algo indispensable, no podemos saltarnos directamente a hacer una endoscopía. Pero entonces viene lo que está ahorita tan de moda, la endoscopía por sedación. ¿Alguien lo ha escuchado? Y lo mismo pasa en todo el mundo. Estaba de moda acá en París, ahora que fuimos al Congreso en junio, toda la gente hablando de la endoscopía por sedación. El doctor Mark Blumen, que fue quien me invitó al Congreso, al Mundial, vino a Monterrey en el curso de Rodolfo hace 6-8 meses, publicó hace como un año más o menos un artículo dividido en dos. Son dos publicaciones, pero que es un seguimiento, es como una continuidad. El título del artículo es algo así como reevaluando el estándar de oro en trastornos respiratorios del sueño. Él pretende que el estándar de oro ya no sea la polisonografía, sino que sea la endoscopía con sedación. Grave error. Primero, polisonografía nos está dando datos duros, nos está dando datos enteramente objetivos, mientras que la endoscopía, sea por sedación o sea sin sedación, no importa, son datos enteramente subjetivos. Es lo que el observador está viendo. Gran problema, importante. Es importantísimo, porque cuando hacemos una correlación, aquí de hecho hay bien pocos artículos que estén metodológicamente bien escritos, artículos bien hechos sobre esto. Terriblemente, y encontré 3, casi nada, no hay nada, hay pocos, y los pocos que están mal escritos, con grandes sesgos metodológicos. Y encontré publicado en septiembre de 2007, en el cual los autores se pusieron a hacer una correlación a través de una prueba de capa. Una prueba de capa, observaciones intraobservador. Dentro del mismo observador, la misma persona veía la misma endoscopía 2 veces sin saber si era el mismo paciente, y lo que estaban checando es si encontraba lo mismo. ¿Y saben cuál fue el valor de capa? 0.36, o sea, en el 36% de los casos el observador atinó. Entonces, ¿qué tan confiable es? Y ojo, la misma persona estaba evaluando las mismas endoscopías grabadas y las veía sin saber qué paciente era cuál. Y esa persona, que teóricamente era un experto haciendo endoscopías con sedación, le atinó únicamente en el 36%. Entonces, ¿dónde está el hecho de que se convierta en el estándar de oro? No hay manera. No puede ser, pero hay más problemas al respecto. No nos ha dado ningún diagnóstico. Polisonografía sí nos da diagnósticos, respiratorios y no respiratorios. La endoscopía no. La endoscopía no sabe dónde está colapsando. Ahora, ese colapso es real. Ese colapso que vemos en la endoscopia por sedación es el mismo colapso que tiene el paciente dormido naturalmente. No lo sabemos. No hay estudios al respecto. Y los he estado buscando el último año. No he encontrado un solo estudio en el cual podamos ver si es exactamente comparativos. El paciente despierto o más bien dormido natural se le hace endoscopía, y el paciente, ya siendo un paciente con sedación, se le hace endoscopía a ver si sale lo mismo. No hay ningún estudio, y entonces vamos a seguir analizando si realmente esto es equiparable. ¿Qué pasaría si a cualquiera de nosotros estamos dormidos y agarramos un endoscopio de los más delgaditos, de los pediátricos de 3 milímetros, ¿no? Y metemos ese endoscopio por la nariz? ¿Qué pasa? Se despierta. Exacto. Cuando nos pasan un hilo por la nariz, primero empezamos a manotear, nos empezamos a mover y empezamos a hacer una serie de gestos. Imagínense si yo quiero meter un endoscopio por la nariz con el paciente dormido. No lo va a aguantar. Sin embargo, cuando el paciente está sedado, si lo aguanta. Caray, ya no es lo mismo. O sea, ya no son equivalentes. No hay manera. Siguiente.
Los medicamentos que utilizan, bueno, ahorita vamos a hablar de espevedotomidina, pero los medicamentos que se utilizan generalmente para hacer estas endoscopías son midazolam y propofol. Midazolam, una benzodiazepina. Todas las benzodiazepinas trabajan en los receptores GABA y específicamente en las subunidades alfa 1, 2, 3 y 5. Estas subunidades son las encargadas de darnos la sedación, son las encargadas de darnos ansiolisis, particularmente la 2 y la 5, y son las encargadas, caray, gran problema, de darle una relajación muscular. Entonces, lo que estoy viendo en esta endoscopía, ¿es porque realmente está así el paciente? ¿O porque estos receptores GABA le están dando relajación muscular medicamentosa? El propofol también actúa sobre estos receptores. Entonces, lo que estoy viendo es real, no lo sé. Ojo, no estoy diciendo que no sea cierto, estoy diciendo que no lo sé. Estoy diciendo que no sé si lo que veo en una endoscopía por sedación es lo que realmente le está pasando a mi paciente noche con noche, o si es enteramente un falso positivo por un efecto medicamentoso, no lo sabemos. Entonces, ojo, no se claven en la idea, y eso tristemente está pasando en todo el mundo, y en México hay un boom terrible, y los residentes están saliendo diciendo es que ya hice 50 dices. ¿Y de qué sirve hacer 50 dices si no supiste valorar adecuadamente a tu paciente desde un punto de vista clínico y polsonográfico? No te sirve absolutamente de nada, es una moda, punto, no es ninguna otra cosa. ¿Es útil? Por supuesto, no es indispensable. Y si nosotros en nuestro grupo hacemos dices, sí, a algunos pacientes, cuando me queda un poco de duda, cuando ya tengo un residual, le hago la conversación, la verdad es que tenemos pocos pacientes a los cuales hacemos esto, sí, en algunos pacientes bien seleccionados, pero en general cuando hacemos endoscopía, lo hacemos con el paciente despierto. Y hacemos maniobra de Müller. Si se acuerdan de la maniobra de Müller, es con el endoscopio flexible en el espacio retropalatino y el electrón igual, le tapamos la nariz y le pedimos que inspire para ver que salga vacío en la vía aérea y ver dónde está colapsando. Con la información que nos está dando la maniobra de Müller, con el paciente despierto evidentemente, es suficiente. No necesitamos más, salvo en algunos casos muy específicos en los cuales nos quedamos con duda, entonces intentamos la endoscopia por sedación. Pero ojo, que no se las vendan como lo ideal para diagnosticar sueños. No hay manera. Simplemente, uno, no está dando ningún diagnóstico. Dos, sus hallazgos son enteramente subjetivos. Y tres, su mecanismo de acción. El doctor Lugo está utilizando la espevedotomidina, que actúa completamente diferente. Es un medicamento agonista alfa-adrenérgico tipo 2, que lo que se va a hacer es bloquear receptores noradrenérgicos a nivel de locus coeruleus. Y entonces esto está bloqueando, digamos, la cascada del sueño, y por eso es que esto está activando, y entonces estos pacientes se quedan dormidos y no tiene tanto efecto sobre relajación muscular. Sin embargo, no en humanos, pero en medicina veterinaria se utiliza la espevedotomidina como un medicamento relajante muscular. Entonces, ojo, lo que se utilice no importa realmente, no depende del medicamento que utilicemos, es una herramienta, no es el diagnóstico. Y tristemente en los últimos años nos están viendo la endoscopia por sedación como lo que nos hace el diagnóstico y todo lo que necesitamos para poder diagnosticar a un paciente. Grave error, es solamente una herramienta más. Entonces, el punto importante para determinar qué paciente operamos y cuál no, y qué le operamos, es que pensemos en áreas anatómicas dentro de la vía aérea superior y no en cirugías específicas. Y regresamos a la pregunta de hace un rato, ¿cuál es la mejor cirugía para apnea del sueño? No existe, no hay ninguna, depende de lo que se esté bloqueando. Y entonces puede ser una septoplastía. ¿Con qué técnica? La que funcione mejor en sus manos, no importa. Lo que ustedes han hecho durante muchísimos años, si el paciente tiene el septum desviado, operen el septum, está perfecto. Si tiene su válvula cerrada, una valvuloplastía, está perfecto. ¿Con qué técnica? Con la que ustedes quieran, no importa. Si tienen los cornetes grandes, operen los cornetes. Radiofrecuencia, láser, turbinoplastía con un Homer, turbinectomía, que ha sido tan satanizada. Yo sigo siendo un defensor de la turbinectomía y llevo 12 años haciéndola con excelentes resultados. Lo que ustedes prefieran. Si en sus manos funciona bien la turbinoplastía, maravilloso. Si en sus manos funciona mejor radiofrecuencia, maravilloso, no importa. Recordemos, ojo, que entre más, lo que hicimos un rato, entre más conservadores seamos en trastornos respiratorios de sueño, el resultado va a ser menor en cuanto a eficacia y va a durar menos tiempo.
Entonces sí hay que entender también eso, y el paciente tiene que entender que si voy a hacer un procedimiento poco invasivo, con necesidad local en el consultorio, lo más probable es que tenga que repetírselo dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, lo más probable. Si soy más invasivo, tengo mayor probabilidad, tampoco estoy diciendo que lo esté curando, pero tengo una mayor probabilidad de tener una ganancia a largo plazo. Y tenemos pacientes operados hace 15 años que siguen muy bien, sí, pero eran pacientes muy bien escogidos. Es un punto bien importante. Entonces, cornetes hay que operarlos, sí. ¿Con qué técnica? La que ustedes quieran, la que mejor funcione en las manos de cada uno de ustedes. Pero hay que trabajar la zona anatómica que esté obstruyendo. Seguimos, y si resulta que tiene sinusitis, si tiene la mucosa inflamada y por ahí también está bloqueando, la técnica que ustedes usan para la sinusitis, esa es la correcta. No existe la cirugía de senos paranasales para poder tratar problemas respiratorios del sueño. No, no existe. La cirugía que estamos corrigiendo sinusitis y que a ustedes les sale bien, esa es la mejor. Y entonces en la faringe, ahí están amígdalas gigantescas, amigalectomía. ¿Con qué técnica? Caliente, fría, con NASA, con láser, con radiofrecuencia, no importa. La técnica que ustedes hagan y les salga bien, si están formando las amígdalas, vamos a quitarlas, punto. Vamos a ver dónde se esté cerrando. Hubo un aparato faringoplastía publicado por primera vez, de hecho por primera vez fue en el 64, un autor japonés, Ikematsu, la publicó, pero la publicó en japonés, nadie lo leyó evidentemente. En el 81 la publicó Fujita en la revista americana de otorrino, y a partir de ahí fue que empezó todo este gran boom de problemas respiratorios, de cirugía para problemas respiratorios de sueño. Y la faringoplastia de Fujita tiene muchas complicaciones por lo que implica su técnica, ya saben, cortar la verdad indiscriminada, llevarse la úvula, cortar músculo, cortar mucosa y suturar, simplemente abrir, crear un gran marco. Pero después de la técnica de Fujita, Simos, Fairbanks, Laura han publicado muchas técnicas diferentes. ¿Cuál utilizo yo? La que vengo, una modificación que fuimos utilizando, haciendo, y que en mayo de 2008 publicamos en Journal of Otolaryngology and Surgery, una rotación de cordón óvulo palatal. ¿Es la mejor? No, es la mejor en nuestras manos. Lo importante no es qué técnica haga, lo importante es que si aquí se está cerrando, lo abra. ¿Con cuál técnica? Con la que ustedes quieran. Y puede ser radiofrecuencia, por supuesto. Puede ser ellos rusos, sí, sí puede ser, para lograr el objetivo. El problema es que es temporal. Otra vez, los tejidos ceden, los tejidos van cediendo poco a poco. Entonces, sí es bien importante que entendamos, si es poco invasivo, va a servir, es probable, sí, pero tenemos una alta posibilidad de que el paciente recaiga en 1 mes, 2, 3, 5, 1 año, el tiempo que sea. Les voy a poner un ejemplo, con radiofrecuencia, con sonoplastía, que estuvo tan de moda la década pasada. Tengo un paciente que tuvo excelente efecto durante 12 años y regresó a los 2 años diciendo, pues estuve bien, pero ya no puedo, necesito hacerme otra vez una cirugía, y ok, entonces ya le hicimos algo más definitivo. Y después de él, 7 años, un paciente de Cuernavaca que regresó a los 8 años de la cirugía y me dijo, no, llevo 1 año otra vez roncando, y otra vez con apneas, y otra vez me siento mal. Y él tenía su punto de radiofrecuencia, le había hecho radiofrecuencia de cornetes, de paladar y de base de la lengua. Cuando lo valoré, le dijo que 7 años es mucho más de lo que yo esperaba, entonces pues muy buen resultado, vamos a hacer un retoque. Me dijo, no, hazme algo definitivo, algo con lo que ya no tenga que estar regresando. Y entonces lo metimos a quirófano, anestesia general, ya no fue con anestesia local o consideración, y le hicimos una cirugía más grande trabajando los estudios estaban obstruidos. Eso fue hace como 3 años, no lo he vuelto a ver a él como paciente, lo he visto porque me lleva a sus hijos, pero ya no lo he visto a él como paciente nuevamente. ¿Qué ha pasado en 10 años? No lo sé, vamos a ver cómo va evolucionando, pero lo que es una realidad es que entre más invasiva seamos, mayor posibilidad tenemos de éxito en la cirugía, por escoger bien lo que estamos haciendo. Entonces, ¿hubo una faringoplastía? Sí. No es que sea mala, no podemos satanizarla, que es lo que pretende la literatura y la literatura de Torrinos, de hecho. Nuestra terrible costumbre de comparar técnica contra técnica, cuando debemos comparar las implicaciones de cada una de esas técnicas. No es que la técnica esté mal, es que estaba escogiendo mal a los pacientes. No hay una mala faringoplastía. El objetivo de la técnica que publicamos en 2008 no es tanto que sea más eficaz que otras técnicas, no pretendemos eso, porque entendemos que básicamente va a ser el mismo efecto. Lo que estamos buscando es evitar complicaciones. Las 2 complicaciones más comunes, bueno, la más común y la más grave de la faringoplastía. La más común, cierre concéntrico. Si yo toco la base de la úvula, simplemente por la retracción normal de cualquier cicatriz,
tengo la posibilidad de que mi garganta se cierre, y corregir eso es bien difícil, tenemos por ahí algunos casos. Y la más grave es insuficiencia venopatina. Tenemos en nuestra técnica alrededor del 20% tienen un par de meses de insuficiencia venopatina, toman líquido y se les va para la nariz, un par de meses y después se les quita ya por completo, no tienen ya problema. Pero ese era nuestro objetivo al publicar la técnica, tratar de disminuir complicaciones, no de mejorar la eficacia, porque la eficacia dependerá de que el paciente esté bien escogido. Manejo de lengua. En 2003, en el Congreso del SMOR, que fue en Cancún, si no me recuerdo, llevamos un trabajo, lo llamamos con trabajo de residentes, con una residente de Hospital General, en el cual estábamos evaluando los sitios de obstrucción en pacientes operados de apnea de sueño. Y encontramos que alrededor del 75% de estos pacientes tenían obstrucción en la base de la lengua. Gran problema. ¿Eso qué significa? Que si estoy operando nariz y paladares nada más como parte de mi tratamiento de apnea de sueño, en el 75% de los casos tengo una posibilidad alta de que esa cirugía esté incompleta. 75% de los casos. 3 de cada 4 me va a fallar la cirugía. ¿Por qué? Porque la lengua está involucrada en esos 3 de cada 4. Y si no voy a trabajar sobre el espacio retrolingual, me voy a quedar corto. ¿Qué hacer en la lengua? Otra vez, lo que mejor funciona en sus manos. Desde mi perspectiva, o desde la perspectiva de nuestro grupo de otorrinos en el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, lo que mejor nos está funcionando es el SMILE. Es un acrónimo en inglés de excisión lingual submucosa mínimamente invasiva, publicada en 2006, si no me equivoco, 2007, por ahí de Estados Unidos. La empezamos a hacer nosotros en 2010. De ahí para acá, los resultados han sido espectaculares. Es relativamente poco invasiva, requiere anestesia general, estamos trabajando en la lengua, a mucha gente le preocupa lesionar los vasos linguales. Sin embargo, no hemos tenido una sola complicación. De hecho, la única complicación que ubico la describe en todos sus cursos Rodolfo Lugo, y es que se fue un poco chueco y encontró por ahí un vaso lingual, tuvo que empaquetar la lengua, un sangrado brutal, finalmente lo corrigió, pero el punto es, si hacemos la técnica bien, la posibilidad de complicaciones es prácticamente nula, si ubicamos dónde está la anatomía. En Estados Unidos utilizan un Doppler para poder marcar el trayecto de los vasos linguales. Ha sido difícil para nosotros encontrar un transductor que se adecua a lo que estamos buscando. Lo que estamos utilizando desde hace algún tiempo, y eso en una cirugía que hicimos con la doctora Iris Retirello, en un niño, en niños, el primer SMILE que se hace en un niño de 1 año, creo que en el mundo, paciente de ella, lo que hicimos fue ponerle una angioven, que por infrarrojo, me parece, nos va marcando la trayectoria. Se utiliza para canalizar en los servicios de urgencias y nos marca perfectamente el trayecto de los vasos en la lengua. Los marcamos, mientras no los toquemos podemos trabajar en medio y no hay ningún problema. Hay algunos detallitos técnicos, por ejemplo, cuidar que la punta se hace con correlator, cuidar que la punta del correlator no esté girando, no esté yendo de lado a lado de forma axial. Mientras la mantengamos siempre en el centro, la posibilidad de complicaciones en un SMILE es prácticamente nula. El resultado es muy rápido, a los pacientes no les duele, y creo que es la mejor opción para base de la lengua desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista de nuestro grupo. Pero hay otras. En algunos pacientes, por ejemplo, cuando tienen micrognatia o retrognatia, necesitamos un avance de gineuroso. Cortamos la mandíbula haciendo un trapecio, respetando la salida de los nervios mentonianos y las raíces dentales, y traccionamos todo 8 o 9 milímetros, matamos 2 pájaros de una pedrada. Estamos haciendo que avance, que se abra el espacio retrolingual, y le estamos dando también un cambio estético en una sola cirugía. ¿Es una alternativa? Sí, por supuesto es una alternativa. ¿Por qué no lo usamos mucho? Porque nuestro grupo trabaja básicamente somos medicina privada, y trabajamos mucho con seguros médicos. Los seguros médicos no nos cubren la cirugía maxilofacial. No tenemos manera de justificarla, vaya. En cambio, el SMILE sí lo podemos justificar. Si bien no cubre el sueño, les decimos lo que estamos haciendo, pero no para qué. Digo que vamos a hacer una megalectomía, lo cual es cierto. No le decimos que al hacer la megalectomía vamos a quitar apneas, y con eso el seguro perfectamente lo cubre. Y con esto es la misma técnica que haríamos si quisiéramos quitar amígdalas linguales en esta zona. Hace algunos años, por aquí vi a Alfonso. Alfonso, ¿hace cuánto que operamos a tu paciente de amígdalas linguales? 4 años. Unas amígdalas linguales gigantescas.
nos aventamos 5 puntas de Coblator, si no me acuerdo, se acababa y dejaba de funcionar una punta nueva, sacamos varias puntas porque estaba lleno de ligas iguales. La técnica es exactamente la misma, la única diferencia es que una es por fuera de la lengua, la otra es por dentro de la lengua, pero es en esencia la misma cosa. Por eso es que se puede justificar perfectamente bien con un seguro de gastos médicos. Y algo que se nos olvida frecuentemente evaluar, la epiglotis. Una epiglotis larga también nos puede dar apnea y también nos puede complicar el resultado de nuestra cirugía o la tolerancia de CEPAP. Ahora, una pregunta más. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? ¿Para qué operamos a un paciente en apnea de sueño? Para que no hagan apneas, o sea, para cura del paciente. Ok. Tolerancia al CEPAP. Mejor ventilación, bueno, sería básicamente lo mismo, cura del paciente. Ok, sí son las dos. Quizás no cura, pero sí una mejoría clínica de nuestro paciente. Otra vez, difícilmente hablar de cura en un padecimiento crónico. Punto bien importante que no se nos olvide. Entonces sí, probablemente lo que le estoy ofreciendo a mi paciente con la cirugía es que tenga una mejoría importante a largo plazo. Sí, es una de las posibilidades. Pero la otra es que tolere la presión positiva. Si tiene presiones muy altas, y lo que quiero es que ese paciente tolere, sé que va a usar CEPAP, pero lo que quiero es bajarle la presión con la cual está metiendo el aire para que lo aguante más fácilmente. Puede ser que me meta cirugía simplemente para abrir su vía aérea. Hace poco operamos un paciente así, que él tenía perfectamente claro que iba a seguir utilizando su CEPAP, pero lo único que estábamos haciendo era bajarle de 16, lo dejamos como en 6, le bajamos 10 centímetros de agua. Y ahora el paciente lo tolera perfectamente bien. El paciente español lo operamos como unos 3-4 meses. Y la epiglotis es una causa frecuente de que no se tolera adecuadamente el CEPAP. Si es una epiglotis que esté haciendo este movimiento, que está haciendo un efecto de válvula, es fácil que evite que el paciente tolere el CEPAP. Entonces muchas veces operamos no para curar al paciente, claro, no operamos para curar al paciente, soy insistente en ese concepto, operamos para que el paciente tenga una gran mejoría a largo plazo, una mejoría clínica importante, pero muchas veces lo operamos simplemente para que tolere la presión positiva y que esta presión positiva sea lo que lo mantenga en buenos niveles de oxigenación y de dióxido de carbono. Finalmente es igual de importante que el paciente ni esté hipercápnico ni esté hipóxico. Si estoy manteniendo oxigenado pero con niveles altos de dióxido de carbono, estoy finalmente haciendo lo mismo. La cirugía maxilofacial que ya decíamos, seguir evaluando diferentes zonas anatómicas. Si la lengua está involucrada, una alternativa es el avance de genioglosos. Y puede ser la técnica que les comentaba hace un ratito que hacemos en pacientes con micro o con retrognatia, o puede ser una técnica que hace ya rato que no hago, pero también es una posibilidad, la genioplastía, cortar un rectángulo justamente en donde están las apófisis geni, colocar el tornillo, traccionarlo, todo en el espesor, la cortical externa, la esponjosa, la cortical externa, le corto cortical interna y esponjosa y dejo la cortical externa, la giro y lo pongo encima del agujero que dejé. Lo saco así y lo coloco aquí. Y con eso no hay cambios estéticos, nada más le dejo un tornillo de titanio por acá y listo, no hay que hacer ninguna otra cosa. Es una alternativa, no lo hacemos mucho porque a los pacientes que les va bien con eso también les va bien con el SMILE. Y se me hace mucho menos invasivo el SMILE y mucho menos molesto. Y los resultados como tenemos ahorita, 8 años de seguimiento, muy buenos. Entonces no importa qué operemos, o sea, no importa qué cirugía le voy a hacer. Y otro punto importante, no importa si lo opero con láser, bueno, sí importa. Actualmente el láser está proscrito, el láser no debe utilizarse para medicina del sueño, para cirugía del sueño. Está la Academia Americana de Medicina del Sueño, la Academia Americana, Europea, la Sociedad Europea de Sueño también lo tiene proscrito, la latinoamericana más o menos. Nuestro grupo ya lo utiliza. No hay ninguna ventaja que el láser nos dé por encima del bisturí frío, ni una sola, ni una. No importa el uso láser, pero vamos a sacarlo desde el punto de vista, no importa el uso radiofrecuencia, no importa, es una de las pocas faringoplastías laterales que hemos hecho, no importa si utilizo cuestiones instrumental frío, si utilizo esclerosantes, que esto está indicado en algunos pacientes, esto fue de hecho mi tesis de maestría, inyectar esclerosantes en el paladar en pacientes que tenían apnea leve y cuyo sitio de obstrucción era únicamente el paladar. Lengua perfecta, epiglotis perfectas, un colapso, delgados. Sí, efectivamente, 2 años de maestría en un centro de concentración de medicina del sueño. Yo esperaba encontrar 500 pacientes, encontré 11 que cumplían todos los requisitos. Sí, para los 12 les fue espectacularmente bien.
Fue muy difícil encontrar los pacientes ideales para esto, pero una vez que los encontramos, pacientes, lo hago intermitentemente. De repente me llega un paciente con las características y le inyectamos el esclerosante en el paladar, le da firmeza, lo retrae un poco, abre el espacio, ya no ronca y ya no se colapsa tampoco. O los hilos rusos, que es la técnica que se describió originalmente por los italianos en 2012, los hilos barbados, que lo que hacen es lo mismo que en la cara, traccionar los tejidos. Sí, pero recordemos, los tejidos dan de sí. Y con el paso de los años, esos tejidos se van a ir aflojando hasta que eventualmente el paciente esté exactamente igual a como estaba antes. Y tratar de quitarlos es sumamente difícil. Entonces le estamos dejando un cuerpo extraño al paciente. ¿Qué va a pasar unos años? No sé. Ahí está. ¿Qué va a pasar unos años? No lo sé. Pero el hecho es que me parece terrible, y lo dije hace un rato, que los gobiernos seguimos comparando técnicas, cuando en realidad debemos evaluar adecuadamente a nuestros pacientes. No importa qué técnica utilicemos, mientras estemos trabajando en el área anatómica que esté involucrado en cada paciente, o las áreas anatómicas, porque generalmente no es una, generalmente son varias. Por eso es que siempre hacemos el abordaje multinivel. Mientras trabajemos todo lo que se esté cerrando y lo abramos, le va a ir bien al paciente, no importa. Y aquí entra un concepto que no es mío, es de la doctora Carolina Gutiérrez. Lo importante no es lo que corto, no con qué lo corto. O sea, no importa si lo corto con una espada láser o con un machete, ¿qué más da? Lo importante es que esté cortando el área anatómica que esté involucrada. Si abro lo que se está cerrando, va a funcionar, y no importa con qué instrumento lo esté cortando. Y puede ser cirugía fría, puede ser electrocauterio, va a haber una materia que se llama cauto, que es esto mismo, pero con un electrocauterio. No importa realmente con qué lo estemos haciendo. Es bien importante, no nos centremos en comparar técnicas. Eso es lo más estéril que podemos encontrar, porque mientras no tengamos una buena elección de nuestros pacientes, vamos a seguir teniendo fracasos terapéuticos. Y otro punto bien importante, una frase de Bruce Lee: no le temo al hombre que ha lanzado 1000 patadas diferentes, le temo al hombre que ha lanzado la misma patada 10.000 veces diferente, en la misma patada 10.000 veces. No importa, no me sirve de nada saberme 50 cirugías para el paladar si las 50 están mal indicadas. Si yo tengo una técnica que funciona en mis manos, háganla, no importa cuál sea. Insisto, nuestro grupo está haciendo en el paladar, ya del paladar, la ubulopatofrenoplastia con rotación ubulopalatal, porque es nuestra técnica, es la que publicamos y es la que ha funcionado perfectamente bien en todo nuestro grupo. No hace falta cambiarla, estamos abordando ya un área quirúrgica específica. Mientras la siga abordando y sea la que está involucrada, va a funcionar, no importa, no sirve de nada saber de 10 cirugías distintas. Y tristemente es lo que está, insisto, de moda ahora, el decir, es que yo hago faringoplastia lateral y aparte hago ubulopatofrenoplastia y aparte hago rotación de colgajo y esfinteroplastia sí, pero ninguna te sirve. No sé qué sirve de hacer tantas. Una técnica, no importa, abordemos el sitio anatómico que está involucrado y la posibilidad de tener éxito es mucho, mucho más alta. Ahora, ¿qué nos espera a futuro desde el punto de vista quirúrgico? Eso, vaya, el panorama que les acabo de pintar es sumamente sombrío, sumamente gris. Suena a que la cirugía no tiene función alguna, no tiene posibilidades muy altas perdón, de seguir siendo una piedra angular en el tratamiento de la apnea del sueño. Y hay cosas que van a seguir saliendo en los próximos años. ¿Qué tenemos actualmente? Pues a futuro, pero en realidad es parte del presente. En Europa, en Estados Unidos, se están utilizando ya implantes hipoglosos, la estimulación del nervio hipogloso para provocar una contracción en el genio gloso y abrir el espacio retrolingual. La técnica técnicamente es una babosada, es muy simple, como poner un marcapasos, es colocar literalmente el marcapasos aquí, sale uno de los electrodos hacia un espacio intercostal que va a estar determinando el momento en el que el paciente está haciendo esfuerzo para respirar pero no puede, y en ese momento envía la señal al neuroestimulador que se va hasta el otro electrodo que está haciendo un gancho en el hipogloso. Técnicamente esto es bien sencilla, es una incisión aquí para hacer la bolsita y para poder colocar el neuroestimulador, otra incisión acá para poder encontrar el nervio, lo encontramos, lo dejamos listo, pasamos con una guía, hacemos un túnel en todo este caminito y nada más pasamos el electrodo, sencillo, lo atoramos, suturamos, fácil. Y lo mismo hacia abajo, incisión, túnel, pasamos el electrodo y cerramos. Técnicamente nos toca 20 minutos por colocar uno de estos. Lo he hecho en cadáver, nunca he tenido la oportunidad de hacerlo en vivo, no es autorizado en México,
Andamos trabajando, algunos grupos interesados, estamos trabajando para que lo autorice por fin COFEPRIS, pero no hemos tenido toda la oportunidad de hacerlo en vivo. Pero técnicamente en cadáver es muy sencillo, y los resultados van pocos, deben ir, no sé, tal vez 200 en el mundo que se han operado entre diferentes países europeos, Estados Unidos y Canadá. Australia parece que también lo está poniendo, los resultados de Colombia también. Los resultados que se han encontrado hasta ahorita son maravillosos, muy buenos, y es una cirugía relativamente poco invasiva. Explicar otro gran problemita, cuesta como unos $50,000, una cosa así, el aparatito. Entonces, bueno, también eso es un problema. Pero a futuro tenemos posibilidades de que la cirugía incluso pudiera llegar a desplazar al CEPAP como estándar de oro de tratamiento. ¿Qué nos depara el futuro? No lo sabemos, pero creo que la cirugía sigue siendo una piedra y seguirá siendo una piedra angular en el manejo de este tipo de patologías. Ya para terminar, entonces, ¿cuándo sí operar? Cuando los sitios de obstrucción, sitio o sitios, y soy muy insistente en esto, sitio o sitios, generalmente en el adulto no es un solo lugar. Y si yo sigo pretendiendo que una cirugía me va a corregir la apnea, estoy condenado al fracaso. Hay que ver los lugares que se estén cerrando y trabajarlos. Si son muy claros, si tengo amígdalas 4, un malampati 4, un paladar, los pilares posteriores, que siempre nos olvida evaluarlos, están muy cerrados. Entre más se cierre la faringe, la nariz, lo que sea, entre más cerrado esté, mayor es la posibilidad de éxito de mi cirugía. Asegurarnos que el problema del paciente sean apneas obstructivas o hipopneas. Obstructivas o hipopneas, mixtas, menor posibilidad de éxito. Centrales, la ven mal. Ahí el problema no es obstructivo, el problema no es de la vía aérea. Está a otros niveles, habrá que evaluarlo, porque el origen de las apneas centrales es bien variado, pues habrá que buscarlo. Y es bien difícil. Y la única manera de saber esto es con polisomnografía. Y entonces toda la gente que dice, vamos a quitar la polisomnografía porque no sirve, te estoy quitando el único indicador que me dice si el paciente tiene apneas crestas, apneas obstructivas o hipopneas, o si tiene apneas centrales. Y si tiene apneas centrales, mi cirugía es condenada al fracaso, y no importa que opere. Un índice de masa corporal menor a 30. Y esto fue un poquito un feliz accidente con el grupo de pacientes paliativos que les decía un momento. Nuestro punto, algunos pacientes los hemos ido operando en los últimos 14 años que llevo dedicando a la medicina del sueño, 14, 15 años que llevo dedicando a la medicina del sueño, y fuimos viendo los resultados. Nuestro punto de corte fue un índice de masa corporal de 30. De ahí para abajo tenemos buena posibilidad de éxito. De ahí para arriba, lo más probable es que le vaya a ganar. Y entonces, ¿qué pasa? Me llegó un paciente con un índice de masa corporal de 32, que es buen candidato para cirugía, no lo opero en ese momento. Mejor que se vaya a presión positiva, que baje de peso, y entonces sí planeamos la cirugía y lo platicamos con calma, que no me sangre. Recordemos, si el paciente está hipóxico, va a tratar de compensarlo, y el primer mecanismo de compensación, ¿cuál es? Taquicardia, arritmias. Es el primer mecanismo de compensación, que no es suficiente. ¿Cuál es el siguiente? Poliglobulia. Mi paciente empieza a producir más glóbulos rojos, empieza a producir más eritrocitos. De entrada aumenta el riesgo de formación trombos, de coágulos, de émbolos, por el simple hecho de que la sangre esté espesa. Está aumentando la posibilidad de salud, la posibilidad de complicaciones de salud, de complicaciones trans y postoperatorias. No es suficiente. ¿Cuál es el siguiente mecanismo de compensación? Vasculatura colateral. Mi paciente empieza, está hipóxico, a pesar de que ya lleva 2 mecanismos de compensación, y empieza a crear nuevos vasos sanguíneos. Y entonces, cuando lo corto, sangra. Por supuesto. Seguramente recordarán que hace algunos años se ha mucho que los niños sangran. ¿Por qué? No sé, pero los niños sangran cuando están las amígdalas. Pero los tiempos de coagulación están bien, y las plaquetas, y bla, bla, bla. Todo eso ahí, pero no sé, pero los niños sangran porque están hipóxicos. Si nosotros, de hecho, a los niños con apneas moderadas, severas, les colocamos presión positiva, aún para hacer la amidalectomía, no importa. Les colocamos presión positiva durante y decía la doctora Israel diría, ¿por qué? Durante 2 o 3 meses, que baje la poliglobulia, que baje esa vasculatura colateral, y entonces sí nos metemos. No nos sangran los niños, no sangran esos chamacos, y están sangrando porque hay más vasos sanguíneos de los que debería haber, simplemente porque están hipóxicos. Entonces, todo esto lo vamos dirigiéndonos a no tener complicaciones. Índice menor a 30, cuello menor a 17, también fue nuestro punto de corte. Que el paciente baje de peso, que baje a una talla de cuello 16 y media pulgadas, está perfecto. Si tienen sitios de función muy claros, 17, ok, lo valoramos, lo individualizamos. 17 y medio, no.
bájeme el peso, y entonces sí pensamos en la posibilidad de cirugía, porque si no le ven mal. Y alguien me decía una vez en un curso, creo que fue también en Perú, entonces que no voy a operar a nadie. No voy a operar a nadie, pero depende por qué viene conmigo. Si mi paciente viene conmigo a la consulta porque quiere hacerse un rino, entonces no le hago polissonografía, porque eso es lo que, cuando pensamos como otorrino, eso es justamente lo que estamos diciendo. Caray, entonces que le voy a hacer polissonografía a todo el mundo, no. Pero si mi paciente viene por ronquido o viene por síntomas de apnea, no puedo operarlo si no tengo un estudio de sueño. Es irresponsable, es peligroso de nuestra parte. No debemos hacer eso. Tenemos que meter al paciente al quirófano estando lo mejor valorado posible. No es que no voy a operar a nadie si no tiene polissonografía, no. O si tiene obesidad, no va por ese lado la cosa. Pero si mi paciente llega conmigo por problemas de sueño, mi obligación es estudiarlo como paciente de sueño. Si mi paciente llega conmigo por una otitis, por supuesto que no le voy a hacer una polissonografía. Habrá que entender ese detalle. Como otorrinos estamos en un umbral en el cual tenemos que entender que las cosas tienen que cambiar un poco. Tenemos que pensar un poco como somnólogos, aunque no seamos estrictamente somnólogos y no veamos insomnio, narcolepsia, no veamos otra cosa de sueño. No importa, si vamos a ver problemas respiratorios de sueño, tenemos la obligación de pensar un poco como somnólogos y empezar a aplicar ciertas cosas a las cuales no estamos acostumbrados, con dos objetivos: uno, mejorar la posibilidad de éxito, y dos, disminuir la posibilidad de complicaciones. Estos dos son los índices antropométricos que mejor nos han correlacionado con la posibilidad de éxito. Apnea leve, moderada o severa, no importa, pero eso sí, hemos tratado pacientes con apnea severa con cirugía que va bien, pero lo que sí es un hecho es que entre mayor sea el índice de apnea, mayor es la posibilidad de complicaciones y de que no le vaya adecuadamente bien al paciente. Aumenta el riesgo, pero no es que sea contraindicación. Si el paciente está bien valorado, es de hecho candidato. Todo radica aquí, una adecuada valoración preparatoria. Endoscopía de consideración, lo pongo con un signo de interrogación. Pueden hacerla si ustedes quieren. Es útil, nos va a brindar algo de información. No lo conviertan en su herramienta diagnóstica. Grave error que estamos cometiendo los otorrinos y que nos está dando muchos falsos positivos y negativos. El tiempo lo dirá. Pero, insisto, no hay fundamento científico, no hay literatura que realmente nos apoye científicamente que esto funciona. Y en cambio, la fisiopatología sí nos está diciendo, y la farmacología sí nos están diciendo que no es la mejor alternativa. Pero todavía no estamos necios con eso. O sea, hay que tener mucho cuidado. No sería la primera vez que a los otorrinos nos llega una herramienta nueva. Pasó lo con el láser. Hace unos 20 años, yo recuerdo cuando empezaba en la especialidad, que estaba el láser de moda en México y la gente quería cortarse las uñas de los pies con el láser. Y veíamos en los congresos trabajos libres de timpanoplastías con láser. Y lo único que hacía con el láser era padre de timpanoplastía. Esta pedotomía, perdón, me equivoqué. Le dan el toquecito y hacen el oído en lugar de hacerlo con un pic. O sea, ya por eso es láser. O hacer algunas incisiones con el láser. Hay que saber racionalizar las cosas. Se puso de moda que era utilizarlo absolutamente para todo y era nice decir que estábamos operando con láser. El tiempo ya nos dio la razón y vemos que no va por ese lado. El láser no es lo que utiliza menos. Hay indicaciones en las cuales el láser es maravilloso, pero no es lo que habíamos pensado hace 20 años. Habrá que irnos con mucha calma con las endoscopias de consideración y el tiempo nos dirá hasta dónde realmente es válida. No se la compre como la herramienta diagnóstica, es una herramienta diagnóstica. Sepan previo pacientes que lo necesiten y es lo ideal para disminuir las complicaciones. Con esto es rarísimo que tengamos sangrados postoperatorios y los sangrados postoperatorios en esos pacientes son súper frecuentes si no los controlamos adecuadamente preoperatoriamente. Cuando no operar, si hay colapso, lo que decíamos un rato, y no importa si es ronquido, apnea leve, moderada o severa, no importa. Si el paciente está colapsando, no lo operen, porque la posibilidad de éxito de la cirugía está por los suelos. No vale la pena. Pacientes obesos, decíamos, nuestro punto de corte fue 30 de masa corporal. Pacientes con un cuello mayor a 17 pulgadas, no los operen, me fue mal. Este cirujano, ya les acabo de contar la anécdota, el cirujano que operamos hace algunos años, recayó porque su cuello anda ahorita como en 18 pulgadas, 19. Cuello de este tamaño. Y cuando lo vimos de lejos, me dijo el doctor Ángel Huerta, que es con quien opero generalmente, me dijo, ¿qué hace? Porque está roncando otra vez y tiene otra vez apnea. Obvio.
en lugar de ir a consulta se puso a enojarse. Ok, mejor ve a consulta, tratamos un CEPAP mientras bajas de peso, porque mientras tu cuello siga así de gordo, no hay nada que la cirugía pueda hacer. Y entonces hay que decir a los pacientes, te voy a operar, pero si subes de peso y tu cuello sube de 17, lo más probable es que la cirugía se venga para abajo. Es importantísimo que el paciente lo sepa. Es un punto básico. ¿Qué momento no operar? Cuando creemos que hay una cirugía mejor que la otra. Si seguimos pensando que esta es la cirugía que corrige la apnea del sueño, estamos mal. Si pensamos eso, mejor no operen. Cada paciente es diferente, cada cirugía es diferente. Lo importante son las áreas anatómicas, y eso es probablemente el centro primordial de esta plática. No busquen cirugías, no busquen técnicas, busquen sitios anatómicos que estén obstruyendo y trátenlos con lo que mejor funcione en sus manos por otras indicaciones. Partir con la apnea central, evidentemente, si el problema está en que mi paciente no, el centro respiratorio no le envía la orden a mis músculos intercostales, al diafragma para que se contraigan, no voy a respirar, no importa lo que le opere. Ahí el problema es pues el metabólico, neurológico, vascular, pulmonar, pueden ser muchas cosas, habrá que investigarlo. Pacientes con hipoxia crónica no manejada, lo que hacemos un rato, para eso les colocamos la presión positiva, y algo que tristemente se maneja en la literatura en todo el mundo como indicación de cirugía, pacientes que no toleran la presión positiva. No, nosotros no lo operamos. Si un paciente llega conmigo porque no aguanta el CEPAP, pero no cumple con nuestros criterios quirúrgicos, no lo operamos, a pesar de que la literatura diga que sí. Porque ese mismo paciente va después a andar por todos lados diciendo la cirugía no sirve. Y no es que no sirva, es que la indicación no era la adecuada. Hay que tener mucho cuidado. Y tristemente muchos no nos llegan, me lo mandó el neumólogo. ¿Por qué lo manda el neumólogo? Porque le recetó un CEPAP que no toleró. Y ese neumólogo no supo hacerle una buena clínica de CEPAP. Nuestro índice de tolerancia de CEPAP en el instituto es altísimo comparado con otros lugares, o con lo que está en la literatura. Sí, pero lo estamos siguiendo. Y en algunos casos tenemos gente que le está dando por teléfono, ¿cómo vamos? Trae tu CEPAP, vamos a checarlo, vamos a ajustarlo, lo estamos vigilando de manera muy estrecha. Un paciente que el neumólogo le mandó un CEPAP, no lo toleró, y lo que quiere hacer el neumólogo o el psiquiatra o lo que sea, es lavarse las manos y quitarse a ese paciente que le está dando lata, ve con el otobrio que te opere. No le sirve la cirugía, regresa con el neumólogo o quien sea, y ya ves cómo la cirugía no sirve, pues sí, no estaba indicado. Es punto importante. Esto debería salir de la literatura médica, tristemente sigue. Una de mis pinturas favoritas, el Triunfo de la Muerte, de Peter Bruegel, el viejo, del Museo del Prado. Y la puse porque de verdad me estaba hablando de ella la semana pasada. Y lo que estamos buscando es justamente ir en contra de esto, que no triunfemos nosotros como equipo de salud. Un par de frases. El éxito de un cirujano no se mide en resultados, no es uno de los procedimientos que se hace. Punto trascendental. Y la tecnología es capaz de cegar la razón. Si algo suena bonito, lo voy a empezar a hacer y voy a creer que es lo mejor. Y decíamos, pasó con sonoplastia, pasó con el láser, está pasando con el DICE, hay que tener mucho cuidado. Que algo sea lo más nuevo, no significa que sea lo mejor. Generalmente lo mejor hasta que demuestra que no lo era. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que nos va llegando, porque es muy fácil que nos estemos quedando, que estemos descargando cosas que son muy útiles. El bisturí frío es una herramienta muy útil, y de repente las descartamos por cosas que ni siquiera sabemos si ya está comprobado que sirvan o no. Ojo, la tecnología nos puede cegar la razón, es un punto bien importante. Entonces, bueno, durante toda la presentación estaba apareciendo acá arriba en mi página de internet. Cualquier comentario o sugerencia, el correo electrónico dr.albertolabra@gmail.com, o aquí en la página de internet www.albertolabra.com. hay alguna información, sobre todo sobre medicina de sueño, más dirigido al respiratorio, pero hay higiene de sueño para... Alguien preguntaba hace rato del tratamiento de insomnio. Una parte básica del tratamiento de insomnio es no farmacológico, es conductual. La higiene de sueño es una herramienta indispensable en el manejo del insomnio. Ahí viene higiene de sueño, viene el cuestionario de Epworth, que no hace diagnóstico tampoco. Me acuerdo hace unos años en los congresos cómo trataban de utilizar el Epworth en lugar de polisonografía. No es imposible. El Epworth no nos va a dar ningún diagnóstico. Epworth no nos dice si el paciente está acabado dormido o no, pero puede quedarse dormido porque tiene narcolepsia, que es un problema neuroquímico, no tiene nada que ver con lo respiratorio, y puede tener el mismo nivel de somnolencia que una apnea. Entonces, ojo, el Epworth lo único que nos dice si el paciente está acabado dormido o no, pero puede tener muchísimas causas, no nos va a dar ningún diagnóstico. Pero bueno, viene ahí, es una buena herramienta. Muchísimas gracias. Dudas, preguntas, comentarios, por favor.